Sí, Jorge, muchas gracias. Buenos días con todas y con todos. Me alegra ver nuevamente a tantos socios conectados y apoyando la reunión de coordinación. Sí, en esta sección te pediría, Jorge, si puedes compartir la presentación, los slides de la presentación que tenemos sobre las lecciones y los resultados del taller de Disaster Preparedness que realizamos en abril. Todavía no. Ok, no sé si ya lo ven. Sí, muchas gracias. Ahí te voy pidiendo, por favor, que me ayudes a pasar los slides. Sí, el siguiente. Como introducción de esta presentación, queríamos repasar con ustedes un poco cuál fue el contexto de este taller, los objetivos que buscamos, los resultados, darles información sobre los participantes, la estructura del taller y más que nada repasar con ustedes ya los resultados y las lecciones aprendidas que salieron de esta actividad. Y más que nada que podrán encontrar en profundidad en el reporte que pronto estarán recibiendo sobre el resumen y los resultados del taller. Siguiente. Como ustedes saben, con el fin de definir las prioridades de financiación, ECO ha venido durante los años en la región organizando este tipo de talleres de coordinación, de intercambio de experiencias de los socios. Y en el pasado habíamos tenido este tipo de talleres por subregiones, hasta que en el 2018, en coordinación con ECO y la oficina de UNDRR y en el marco de la plataforma regional para la reducción de riesgo de desastre en Cartagena, se decidió realizar el taller convocando a todos los socios para enriquecer el intercambio de conocimiento y de las experiencias que estaban llevándose a cabo en la región. El taller estaba previsto a llevarse a cabo en el 2020, pero con el contexto que enfrentamos en la región, se decidió poderlo traspasar el siguiente año y como una ventaja de ello, también poderlo realizar virtual, así abriendo el espacio de participación y de convocatoria en esta actividad tan especial. Como objetivos del taller específico para este año, tuvimos presente poder mostrar a través del taller cómo las acciones de preparación ante desastres están contribuyendo a la respuesta en emergencia, a la recuperación temprana y más que nada a la acción anticipatoria a través de un enfoque basado en evidencias, discutir las lecciones aprendidas y compartir las experiencias de los proyectos de Disaster Preparedness implementados por los socios y más que nada aprovechando la situación en la que nos encontrábamos, poniendo un foco especial en el contexto del COVID y las diferentes emergencias complejas que está enfrentando la región. También a través de la revisión de las herramientas y los resultados y el alcance de las acciones, poder evaluar de alguna manera el impacto que están teniendo estos proyectos y finalmente analizar cómo se están alineando también con las políticas y estrategias regionales de la región en temas de reducción de riesgo de desastre y asistencia humanitaria. Siguiente. Para ello, este año realizamos un análisis de 68 proyectos que estaban siendo diseñados por ECO, pero también consideramos el análisis de proyectos de otros que están siendo apoyados por otros donantes, como Canadá CDC, USAID, VHA, la nueva oficina de Asuntos Humanitarios, y otros donantes, y pudimos realizar una revisión aplicando un criterio de evaluación específico, revisando que los proyectos puedan ser mesurables, que sean participativos, sean sustentables en el tiempo, que puedan tener capacidad de replicabilidad,
sean escalables y más que nada que tengan un enfoque de derechos y de género. A través de ese análisis de los 68 proyectos, luego y haciendo un uso de la evaluación de los criterios, pudimos identificar 46 experiencias, las que fueron, a través de las que se realizaron 18 entrevistas con los socios implementadores de estos proyectos. También los demás proyectos fueron compartidos y están siendo ahora publicados también en la página especial de UNDRR y ECO, que está destinada a presentar las evidencias que hacen la diferencia, es el nombre de esta página, donde se recopila todas las acciones de los proyectos de Disaster Preparedness. Con este análisis de los proyectos, finalmente, y revisando en base a los criterios, cuáles fueron estas prácticas que podrían tener, que podrían mostrar una evidencia de impacto, pudimos definir la agenda y la estructura del taller. Ahí te pido, Jorge, si puedes pasar a la siguiente, que se enfocó en revisar temas como, por ejemplo, el apoyo del sector del voluntariado y la respuesta humanitaria, el trabajo con el sector privado, la promoción de la inclusión en los proyectos de preparación ante desastres. Hicimos un análisis de cómo las intervenciones tienen se están alineando, están trabajando con un enfoque de protección social, social protection, y también cómo las intervenciones poco a poco están integrando las acciones de transferencia de dinero o transferencia de vouchers para la asistencia directa en momentos de respuesta. Vimos también la necesidad de mostrar actividades y proyectos enfocados en la coordinación y el fortalecimiento de la logística en ciertos contextos. Y finalmente también revisar cuáles han sido las experiencias en el marco del contexto del COVID-19 y en el sector de salud, cuáles han sido esas acciones que pueden ser replicables y que deben seguir siendo fortalecidas en la región en el marco de la situación actual. Finalmente, también el taller nos sirvió para poder tener un diálogo y recibir las perspectivas desde las entidades y las autoridades encargadas de la gestión del riesgo de desastre en los países y analizar cómo las políticas y las actividades de los proyectos están siendo de alguna forma alineadas y dónde habría brechas y oportunidades de interconexión en el trabajo que se realiza en preparación ante desastres. Como les dije, teniendo una agenda bastante ambiciosa y también aprovechando la oportunidad que nos daba el contexto de realizar el taller de manera virtual, logramos tener una alta convocatoria y poder incluir varias experiencias. De hecho, el taller se realizó de diferente forma como previamente había sido organizado, no solamente durante un día, sino que tuvimos 4 días de 2 horas y media de talleres donde de manera muy dinámica y utilizando diferentes tipos de herramientas, pudimos alcanzar una participación muy amplia en la región. En total, después de realizar los análisis de la participación y de las evaluaciones entregadas por los mismos, vimos que el taller tuvo un alcance de 793 personas. Hicimos un análisis de cuántas personas se conectaron por día, y también revisamos el tema de género. Igualmente intentamos que el taller sea lo más inclusive posible, proveyendo también interpretación al lenguaje de señas durante el evento, con el fin de poder alcanzar el mayor número de público. Ahora sí te pido el siguiente.
Ahora sí, un poco ya enfocando en lo que fue el resultado del taller y el análisis de las intervenciones. Como pueden ver, el taller permitió un número sin precedentes de participaciones e intercambios en la región para realizar una reflexión que estaba bastante enfocada a un análisis del riesgo sistémico que está enfrentando la región y cómo las acciones pueden apoyar a, que puedan apoyar a responder a ese desafío que tenemos al momento. Al mismo tiempo vimos que el uso de las tecnologías y como una lección general está creando nuevas oportunidades para no solo en lo que tiene que ver con los temas de coordinación y intercambio entre los socios, sino también como tiene un gran potencial para el tema de la preparación ante desastres, proveyendo de mejor data y mejor información para la toma de decisiones, y en especial para las acciones anticipadas en la preparación ante desastres. Y también el evento nos brindó una plataforma para poder enfocar en la necesidad de alcanzar una mejor coordinación multisectorial y entre los distintos actores que están implementando estrategias de preparación ante desastres. Tal como el taller estuvo distribuido, hicimos un análisis por temáticas. Entonces, aquí, como un breve resumen, pudimos ver, por ejemplo, que en lo que respectaba al tema de la pandemia y el COVID-19, vimos que a través de la presentación de los proyectos, la pandemia está obligando a que las acciones de preparación ante desastres se vuelvan más flexibles y estén más condicionadas a contextos más complejos. Las estrategias de respuesta de los socios, entonces, en ese sentido, como lección aprendida, deberían apuntar a apoyar mejor, apoyar abordajes de recuperación que sean más inclusivos, también considerando consecuencias de las acciones en el medio ambiente y que sean más resilientes. Con respecto a los efectos de la gobernanza en la respuesta al COVID-19, las políticas y planes de gestión de riesgo de desastres deberían de ser nuevamente revisadas y puestas a prueba para asegurar que están alineadas con este nuevo forma de manifestación del riesgo que tiene impactos y efectos en cascada y amenazas superpuestas. En el tema, revisando las acciones en el tema de salud, vimos que si bien poder apoyar el tema de la resiliencia de la infraestructura crítica en los sistemas de salud es de total importancia para las acciones de respuesta a emergencia. También el staff de los hospitales son activos y las comunidades a su alrededor son activos críticos, y la pandemia puso manifiesto que los efectos de la crisis los efectos de las crisis en la salud mental de la población y también de los staffs es de especial importancia, y es donde también se debería de invertir a largo plazo o en el futuro, ya que juegan un rol principal en todas las fases de la reducción del riesgo de desastre y de la preparación respuesta y recuperación de una emergencia, de un desastre. Por ejemplo, ahí vimos algunas herramientas importantes que se están utilizando, como la metodología de PAHO, o también la herramienta de cuidado ante peligros de ICRC, o también la iniciativa de WHO, que se enfoca en un marco comprensivo de la seguridad en los hospitales. En lo que refiere a protección social y transferencias en efectivo, podemos ver que, sumado a experiencias previas, la pandemia del COVID también demostró los beneficios de poder utilizar las transferencias en efectivo en escenarios complejos de respuesta a emergencias. Los socios y las autoridades nacionales, en este caso, deben continuar aplicando y alineando estos abordajes y los criterios técnicos para poder desarrollar políticas públicas y estrategias
de construcción de capacidades, como por ejemplo financiamiento de riesgos de desastre, herramientas de financiamiento de riesgos de desastres, y también para futuras respuestas poder utilizar los sistemas de protección social y teniendo en cuenta que estos deben ser más inclusivos, por ejemplo, tomando en cuenta comunidades vulnerables, personas con discapacidad, comunidades indígenas o comunidades aisladas, y más que nada también población que se encuentra en el momento en situación de desplazamiento, que muchas veces no son realmente integradas en las bases de datos de los sistemas de protección social en los países. Entonces, uno de las lecciones del taller fue apuntar y trabajar en esa línea para fortalecer estos sistemas y que sean unos aliados en el trabajo en la preparación ante desastres. Ejemplos de ello vimos en el taller, por ejemplo, los proyectos del PMA en Barbados, en lo que se refiere a los sistemas de uso de base de datos para poder realizar acciones, iniciativas que sean shock responsive, y también digitalizar el tema de las bases de datos, como por ejemplo lo que sucedió durante la semana del taller con la erupción del volcán en San Lucia. Pudo demostrar que es necesario contar también tanto con sistemas de protección social que cuenten con bases de datos digitales, pero también que tengan backups para poder asistir de mejor manera a las personas afectadas por los desastres. Otro tema importante fue el considerar los temas de inclusión en las acciones de respuesta y preparación ante desastres. Ahí vimos también que justamente el apoyo a contar con bases de datos que sean que tengan la posibilidad de ser desagregadas por tipo de género, edad, y que se puedan incluir datos que son esenciales para la protección de la población vulnerable, es esencial. También vimos que la adopción continua de los desarrollos de las tecnologías es un recurso importante para trabajar en los contextos de riesgos, amenazas, y como resultado se pueden recoger que los análisis de datos de riesgos tienen que ser más abundantes y ricos para poderlos convertir en información valiosa para la toma de decisiones. No obstante, claro, la tecnología trae sus beneficios y sus ventajas, pero también es importante que se pueda contar como estábamos comentando, con backups y con información que esté a la mano para poder realizar o tomar la información necesaria al momento de implementar o de activar los mecanismos de respuesta a emergencias. Sin embargo, vimos buenas prácticas ya durante el taller que resaltaron. Por ejemplo, el uso de tecnología de información para mejorar, para informar mejor a los sistemas de alerta temprana y los diferentes mecanismos para hacer modelación de riesgos. Vimos la herramienta actualmente implementada por CEPREDENAC, que provee información geoespacial a los diferentes actores para poder tomar mejores decisiones sobre múltiples amenazas. Eso es un tema recurrente que salió en todas las temáticas a través del taller, que se debe abordar, que las acciones deben abordar contextos multiamenazas y no, como sabemos, enfocarse en solo una, dado el contexto del COVID que puso como precedente y mostró de manera transparente los impactos de los riesgos sistémicos. De ahí, como uno de los siguientes puntos fue el tema de la coordinación, como un eje central como un eje central y una de las acciones más importantes del taller, y es que, como les había dicho, no solo
se requiere de continuar trabajando de manera con un enfoque multisectorial, sino que también los diferentes actores en los diferentes contextos y regiones deben continuar fortaleciendo los mecanismos de coordinación para una mejor toma de decisiones y para un mejor proceso de planificación estratégica. Entonces, la interoperabilidad entre instituciones, no solo del sector que trabaja en preparación ante desastres, sino también con los sectores públicos encargados de esta línea, se deben ver fortalecidos en el futuro. Eso se demostró también con un ejemplo entre la coordinación que ha logrado SEDEMA y OCHA en sus proyectos en el Caribe. También el corredor humanitario que se ha creado en el Caribe mostró que este tipo de coordinación realmente fortalece e incrementa las capacidades de logística y de acción anticipada ante los efectos de los desastres. Entonces, estas son una de las lecciones más importantes que se resaltaron durante el taller y que también están expuestas en detalle en el reporte. Como siguiente punto y en referencia a la temática revisada en el taller, el tema de contar con la participación de los voluntarios, invertir, apoyar la acción voluntaria para la implementación de las acciones de preparación ante desastres es muy importante, sobre todo en lo que refiere a los temas de alerta temprana, acción anticipada. El taller y las acciones que se evidenciaron durante él demostraron la importancia de contar con grupos de voluntarios en los países con los que se pueda contar para trabajar directamente en los temas de respuesta, cuando se presenta el desastre, en los temas de respuesta inmediata. Y finalmente vimos que también las acciones se van poco a poco acercando a trabajar con el sector privado, de la mano del sector privado, ya que no solo este sector representa un brazo que puede ser incluso de apoyo en la logística y en la coordinación de las respuestas humanitarias, sino también a través de ellos se puede, de hecho, incrementar la resiliencia de las mismas comunidades, como por ejemplo apoyando a que los pequeños y medianos negocios cuenten con planes y acciones que fortalezcan su resiliencia ante los desastres y así asegurándose que sus pares y las comunidades en las que operan no sean tan afectadas y puedan contar con los servicios que ofrecen después de que sucede un desastre. Entonces, esas un poco son en breves rasgos un poco el resumen de las lecciones que pudimos observar durante el taller. Y como les he comentado, el reporte lleva una descripción detallada por temáticas y creo que, como ha mencionado Nicolás al inicio del taller, si bien el taller fue un espacio de mucho intercambio, que pudo brindar una oportunidad de poder compartir, intercambiar las lecciones y las experiencias entre las regiones, también se demostró la necesidad de abordar muchos temas de formas no solo subregional, sino también por temáticas, y creo que eso debe ser, seguirá siendo la forma de trabajo de aquí en adelante también con los socios puedan conformar grupos de trabajos temáticos. Entonces, creo que eso de mi lado, y nuevamente agradecer a todos por los que participaron durante el taller. Realmente fue una experiencia muy enriquecedora, creo, para todos, y esperamos poder en el futuro continuar y volver a coordinar una actividad de este tipo. Gracias. Muchas gracias, y ahora sí te dejo, Jorge, de regreso.